I wonder. Let's see. The Tale of Naruto Uzumaki. Yes, that has a nice ring to it. Renacimiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo ver nada? ¿Por qué no puedo sentir mis manos o mis pies? No puedo ver a nadie. No puedo sentir nada. Tampoco escucho a nadie. Sin olor. Sin sentido del tacto. Solo puedo pensar. Mi mente es todo lo que tengo. Maldita sea. Nunca he sido de los que piensan demasiado en las cosas. Mierda. Mierda, mierda, mierda. No importa cómo lo mires, estoy jodido, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No hay nada aquí. Kurama. ¿Está ahí? ¿Puedes oírme? Estoy aquí. Hola. No. Estoy solo. Debo ser. Incluso si no lo fuera, no tendría forma de escucharlos. ¿Es esto la muerte? ¿Yo, morí? ¿O estoy soñando? No, no, no. Debo haber muerto. Si no estoy muerto, entonces no debería estar aquí. Es la única manera de que todo este lío tenga sentido. HMM. Aparte de eso, estoy muy tranquilo al respecto. No me molesta, ni ambas cosas. Me molesta mucho. Bien, bien. Cálmate, yo. Intenta recordar lo que pasó. Sí, esto está mal. No es posible que esto sea correcto. Gané. No es así. Gané la guerra. Nuestra no, mi guerra. Contra esa cosa. Kaguya. Dije que la destruiría y lo hice. Se lo prometí a Sasuke. Nunca me retractó de mi palabra. Me tomó años y años, pero la destruí. Sé que lo hice. Tuve que hacerlo. Si no lo hiciera, no estaría aquí. Lo siento. No había otra manera. Sin Sasuke, no teníamos ningún método efectivo para sellarla. Matarla no fue suficiente. No. Ni mucho menos lo suficiente. Tuvimos que aniquilarla. Hasta el último átomo. Pero no pudimos. Al principio éramos solo nosotros tres. Ami. Sakura. Kakashi Sensei. Sin embargo, todavía nosotros. No, ahora recuerdo. No quiero recordar. No me hagas ver sus muertes. Detener. Para. Yo los maté. Murieron por mí. Se sacrificaron por mí. ¿Y para qué? ¿De qué les sirvió? Terminé sacrificándome al final por llorar en voz alta. Luché solo contra esa criatura durante tanto tiempo, todos esos años y finalmente, encontré una manera. A costa de mi cuerpo, la destruí a ella y a Black Zetsu. Los arrastré al infierno conmigo. No puede reencarnar si no queda nada de su cuerpo ni de su alma. Él no puede sembrar discordia si es un montón de cenizas. Ah, ahora lo entiendo. Debo estar en el infierno. ¿Un héroe? ¿A mí? ¿Qué clase de héroe permite que sus amigos mueran? Maldita sea, si tan solo tuviera una segunda oportunidad. Una manera de empezar de nuevo, rehacerlo todo. Haría cualquier cosa por ese deseo. Mi deseo. Muchos siglos después. Preparativos, listas. Una voz lejana le llegó de repente, como hablada desde lejos. ¿Es hora? Bien. Al realizar la invocación a las 2 de la mañana, cuando mi maná está en su punto máximo, obtendré a saber, incluso sin un catalizador. Para los elementos plata y hierro. Por los cimientos, la piedra y el archiduque de los contratos. Para el antepasado, mi gran maestro, Schweinork. Cierra las puertas de los puntos cardinales. ¿Cuál fue esta sensación? Sal de la corona y sigue el camino bifurcado que conduce al reino. Llenar, 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 llenar. Repita 5 veces. Pero cuando cada uno esté lleno, destrúyelo. La débil serie de pensamientos que ascendían a la conciencia cambiaron lentamente con respecto a esta nueva voz. Después de lo que pareció una eternidad solo en la oscuridad, fue casi una lección de humildad. Para finalmente escuchar a alguien. Algo. Nada en absoluto. ¿Pero de quién era esta voz?
No lo reconoció. Es más, fue una especie de milagro que lo entendiera. Parecía una niña. Como si una mano se hubiera extendido hacia él en la oscuridad, también encontró una vaga apariencia de esperanza agitarse en su alma por primera vez en eones. Si estaba escuchando una voz, entonces tal vez no había fallado después de todo. Establecer. ¿Eh? ¿Poner? ¿Establecer qué? Mi voluntad crea tu cuerpo y tu espada crea mi destino. Si prestas atención al llamado del Gurial y obedeces mi voluntad y mi razón, entonces respóndeme. Estoy aquí. Como un guerrero luchando a través del barro, un pensamiento coherente nadó hasta la superficie de su mente. ¿Quién eres? Por el presente juro, que seré todo el bien del mundo. Que derrotaré todo mal en el mundo. Sí, ahora lo recordaba. Había derrotado al mal una vez. Lo aplastó, a un gran costo. Ustedes, 7 cielos, revestidos con estas 3 grandes palabras de poder. ¿Por qué necesitaba poder? Para proteger, por supuesto, pero también salir del círculo de ataduras. Sí, eso es correcto. Su nombre era Guardián de la Balanza. Con esa única orden su mundo volvió a inundarse. ¿Sí? Un grito triunfante atravesó unos oídos que hacía tiempo que creía sordos. Lo hice. Espera, ¿qué estás? El dolor desgarró sus sentidos como una inundación grande y limpiadora, el peso repentino e inesperado de poseer un cuerpo nuevamente casi lo arroja hacia adelante. A pesar de sus mejores intentos por valerse de su propio poder, en cambio tropezó, agitándose en el humo, chocando con el hombro de cabeza contra un grupo desprevenido. Un grito ligeramente sorprendido lo recibió dentro del humo y su cuerpo reaccionó en respuesta. Años de instinto perfeccionado se afianzaron. Aparentemente por voluntad propia, sus brazos se lanzaron hacia adelante, llamando a un bastón en su mano derecha para estabilizarse mientras simultáneamente agarraba a su posible anfitrión con la izquierda. Una vez pasado el peligro inmediato, el último de sus sentidos finalmente se reafirmó con fuerza. El hedor acre a madera chamuscada inundó su nariz, acompañado por el débil sonido de una respiración dificultosa debajo de su pecho. Se volvió muy consciente de su corazón, que ahora latía presa del pánico mientras luchaba por adaptarse a su nuevo entorno. Un rayo de luz de luna atravesó la oscuridad, iluminando aquel contra el que se había estrellado. Parpadeó, la visión regresó lentamente, los ojos se adaptaron después de siglos en el abismo. Entonces vio. Él vino. Ellos son. Un par de orbes aguamarina lo miraron con abierta incredulidad, enmarcados por un cabello oscuro del color de la medianoche, este último atado en 2 colas de caballo a cada lado de su rostro. De hecho, ese rostro pálido tenía un ligero rubor rosado, su boca se movía sin decir palabra, luchando por formar palabras mientras él la miraba. Él no la culpó. Él se encontró tan perdido en esto como ella. Sus recuerdos volvieron a ser un rebotijo, arrojados al viento por la brusquedad de su llegada aquí, dondequiera que estuviera. ¿Dónde diablos había terminado? No, dejando eso de lado, estaba bastante seguro de que no debería aplastarla contra su pecho de esta manera. Sin decir palabra, la soltó. De alguna manera su rubor solo se hizo más profundo cuando se alejó. La niña le agradeció dócilmente, sonrojándose mientras se levantaba y se ajustaba la blusa y la falda. Sí, gracias. Es que le digo, pero esto es un desastre total. Cometí un error. Otra vez. A pesar de su fingida gratitud, el primer pensamiento de Rin fue de consternación. Este hombre era claramente no un sabré. A juzgar solo por su bastón negro y los muchos anillos que llevaba, ella solo podía asumir que debía ser una clase castero o alguna variante de la misma. Por supuesto, ella podría haber estado equivocada, incluso esperaba estarlo. Pero algo en su aspecto andrajoso tomó sus oleadas de esperanza y las estrelló contra las amargas rocas de la desesperación. Sin embargo, aunque su chaqueta y pantalones rotos pudieran sugerir lo contrario, esos eran los ojos de un guerrero. Incluso ahora él la estaba evaluándola, buscando cualquier signo de debilidad. Peor aún, parecía total y absolutamente insatisfecho con ella. Como si ella no solo hubiera fallado en cumplir con sus estándares, sino que también hubiera fallado como ser humano. Entonces es el trato silencioso, ¿eh? Ya veremos. Bueno, aventuró con rigidez. ¿Quién se supone que eres? ¿Eres mi sirviente? Interrogación de cierre. Unos agudos ojos azules se dirigieron hacia ella, ardiendo con la luz de 1000 soles. A pesar de sí misma, Tosaka se estremeció. Pero en lugar de hablar, el joven continuó mirándola con la misma expresión espeluznante. ¿Tomarle una medida, tal vez? ¿O fue algo completamente distinto?
Era el fantasma de una sonrisa que acababa de ver, persistente en sus labios. Como si sintiera ese mismo pensamiento, se empujó contra su bastón y se enderezó, parándose erguido y orgulloso. Una chispa de arrogancia brilló en sus ojos y por un instante ella vio todo lo que él era. Confianza. Alegría. Pena. Tantas emociones. Y a pesar de eso él permaneció ante ella, imperturbable. Algo en esa mirada suya la puso nerviosa. ¿Qué clase de sirviente era este? Un músculo saltó en su mandíbula. Y bien. Di algo. ¿Eres un saber o no? Quizás provocado por su demanda, el ser frente a ella soltó una carcajada. Poco más que un graznido de risa sombría, resonó entre ellos, orgullosos y desafiantes hasta el final. Sin embargo, de alguna manera amable. Amable. Como si él fuera un roble poderoso y ella un simple retoño, él pareció encontrar divertida su ira. Él no se estaba burlando de ella. Su breve ataque de risa trajo consigo alegría y tristeza, el grito de un hombre que había visto demasiado y se había ido a descansar solo para ser arrastrado de regreso al mundo nuevamente. Rin lo vio doblarse con incredulidad, incapaz de contenerse, y eso avivó aún más las llamas de su ira. ¿Por qué Telau? En un instante se paró frente a ella. Cuando se mudó. Ojos del color de los rubíes ensangrentados se clavaron en los de ella cuando sus frentes se tocaron. Porque es gracioso. Una voz áspera surgió de sus labios, débil por años de desuso, pero haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. Estaba muerto, y ahora, mira. No lo soy. Gracias por sacarme de ese lugar. Te debo una. Más tarde. Su mano llena de cicatrices le acarició la mejilla y por un momento Rin vislumbró una extraña marca circular brillando en su mano. Desapareció cuando volvió su mirada perspicaz hacia él, pero aún lo sintió. Había algo allí. No sabía qué, solo que ardía contra sus sentidos como un faro. Imposible perderse. Pero por la forma en que acababa de hablarle, realmente no entendía cómo funcionaba esto. Él. Era. Quiso decir. Cumplir. Ellos son. Obedece. No andes como un tonto frívolo. ¿Quién se creía que era? Por supuesto, ella no esperaba una completa obediencia desde el principio, pero sí un poco la lealtad estaría bien. No, lo que sea que fuera esto. Su mente se negó a aceptar este rechazo total y absoluto. Esto era una especie de broma. Una broma, ¿verdad? Tenía que ser. Él solo estaba jugando. Jugando con ella. Sí, eso fue todo. En cambio, para infinita consternación de Rin, su sirviente no le prestó absolutamente ninguna atención. De hecho, pasó junto a ella y caminó hacia la salida sin siquiera mirar atrás. Casi usó un hechizo de comando en ese mismo momento, al diablo con las consecuencias. Irónicamente, el orgullo la detuvo. Agitándose, ella atacó y agarró su muñeca. Espera. Entonces no eres. ¿Saber? Un toque de molestia finalmente cubrió su voz mientras se giraba para mirarla. ¿Quién es ese? El nombre es Naruto. Aunque era maga, Tosaka Rin se encontró total y absolutamente desprevenida para lo que vendría después. Un gruñido bajo se abrió paso entre ellos, pero no salió de la boca del joven. En un instante, la mirada cortante de Naruto se suavizó hasta convertirse en algo parecido a una tímida consternación. Dime, ¿no tendrías ramen, verdad? Hay que reconocer que Rin logró decir algo elocuente. ¿Qué? Una hoja en el viento. Rin no estaba feliz. No, decir que Tosaka no estaba divertido sería quedarse corto. Porque lo que sentía en ese momento iba mucho más allá de una mera molestia. Ya había superado con creces el magma candente de ira que una vez la había consumido. Ahora se encontraba atrapada en una furia glacial, fría y exigente. ¿Por qué? Porque ella había fracasado. Una parte íntima y oculta de ella retrocedió instintivamente ante la idea, pero era verdad. No solo había fallado en invocar el saber al que tanto aspiraba, sino que también había desenvainado posiblemente la peor carta para esta guerra. Especialmente teniendo en cuenta sus talentos. De todas las clases que pudo haber convocado, de todas las innumerables posibilidades se había encargado de una de las más problemáticas. Un lanzador. Había convocado a un caster, en teoría un cañón de vidrio, como su sirviente. No es un luchador de primera línea. Sus talentos probablemente reflejaban los de ella, lo que significaba que una confrontación directa con otro Cervante estaba absolutamente fuera de discusión. Tampoco podía obligarlo a irse, a menos que usara todos sus sellos de comando. Es más, ni siquiera podía permitirse el lujo de deshacerse de él por miedo a que el resto de la guerra cayera sobre su cabeza. En breve, Rin estaba enojada.
Peor aún, no podía echarle la culpa a nadie más. No, este percance fue suyo y solo suyo. Ella tuvo la culpa de no darse cuenta de que los relojes estaban adelantados 1 hora. No se había dado cuenta de su error de juicio. Ella había llamado a este hosco sirviente. Ella y ella solo tuvieron la culpa aquí. Ella lo sabía. Lo acepté. Poseído. La única culpa la tenía ella misma y se odiaba por semejante desliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué convoqué a un caster? Incluso ahora sus hombros temblaban físicamente en un esfuerzo por contenerse mientras contemplaba la vista que tenía ante ella, porque dicho caster se estaba atiborrando de ramen, eso y vaciarle la cartera. Con grandes sonidos de sorbidos, Naruto prácticamente inhaló la comida que tenía ante él, cuenco tras cuenco de caldo desapareciendo por su garganta en un abrir y cerrar de ojos. De un ojo. Cada vez que terminaba uno se abalanzaba sobre el siguiente, devorándolo con un gusto casi bestial. Rin estaba empezando a arrepentirse profundamente de haberlo matado, pero ir solo a una tienda de conveniencia con una guerra estaba fuera de discusión. Al final, ella lo obligó a calmarse y lo arrastró hasta este restaurante. Ella también había logrado arrancarle una promesa a cambio. No debía huir mientras estuvieran fuera de la mansión. Y, sorprendentemente, no lo había hecho, todavía. Aunque odiara admitirlo, los cambios de ropa le sentaban bien a Caster. En algún momento entre el momento en que ella lo sacó y ahora, él inexplicablemente reparó su atuendo y también se compró una capa nueva. Ya sea que lo hubiera robado de las cosas de su padre, improbable, o simplemente lo hubiera convocado él mismo, tenía que admitir que el color le sentaba bien. Ella simplemente no podía entenderlo. ¿La capa de un Hokage? ¿Como en Sombra de Fuego? ¿Qué tipo de capa debía ser? Echada sobre ella su chaqueta abierta, le daba un extraño aire de encanto regio, si tal cosa existía. Casi, pero no del todo. Rin recordó el lado brutal de él que había visto demasiado bien y se negó a creer lo contrario, hasta que su sirviente la obligó. Con el pelo limpio y la cara limpia de suciedad, tenía un aspecto francamente impresionante. Ahora, si tan solo su sirviente dejara de convertirse en un completo y absoluto cerdo. Tienes que comer así. Siseó ella en voz baja, consciente de la atención que él estaba atrayendo de otros clientes. Lo siento. Vino la respuesta ahogada mientras el rubio hurgaba en su enésimo plato. Me muero de hambre. Ella ya lo había deducido, pero su despido la molestó de todos modos. Tenía la impresión de que los sirvientes no necesitaban comer. Supongo que soy una excepción a la regla, Rin-chan. ¿Debes llamarme así? Sí. Debo hacerlo. Ark. Por lo que había logrado deducir de su pasado, Naruto era de hecho un auténtico espíritu heroico. Y uno bastante viejo además. Francamente antiguo incluso. Las palabras le habían salido entrecortadas al principio, pero con el tiempo, y grandes cantidades de comida, le contó su historia. Según él mismo, él solo había matado a una diosa y salvado al mundo de la aniquilación total, a costa de su propia vida. Un noble sacrificio, sin duda. Rin conocía solo un puñado de héroes tan comprometidos con su causa. De hecho, pocas fueron esas almas valientes que voluntariamente marcharon al matadero solo para llevarse a su enemigo con ellos. Sin duda fue una hazaña digna de mención, pero sus modales dejaban mucho que desear. Al ver a Naruto destrozar su comida como un mestizo hambriento, a Tosaka le resultó difícil creer que este vagabundo desaliñado pudiera salvar a alguien y mucho menos a sí mismo. Hubo otro pequeñito problema. A juzgar por su total desconocimiento de casi todo, esta fue su primera guerra del Santo Grial. Tal desgracia. Honestamente, fue suficiente para volverla loca. Casi desesperando de que su causa estuviera perdida, canalizó prana hacia sus ojos y se arriesgó a echar un vistazo a su estado. Una vez más se encontró desconcertada por el enigma conocido como Uzumaki Naruto. Que, sus estadísticas, eran absurdas. Todo estaba clasificado a O superior. ¿Y su maná? ¿Qué clase de rango era ese? Ni siquiera podía leer. También notó algo más. Una tenue aura roja parecía cubrir su cuerpo como una segunda piel, visible solo ahora que ella canalizaba energía hacia sus ojos. Parecía casi vivo. Cuanto más miraba, más segura estaba. Ciertamente había algo allí. ¿Pero qué? La tenue aura dorada y carmesí parecía bastante inofensiva, pero aquí sus instintos la traicionaron. Se sentía mal. Como si fuera consciente. No, no es eso. Ellos. Mientras miraba, el aura de Caster fluyó hacia arriba, asumiendo la semejanza de 9 criaturas independientes. No parecían contentos de verla. No, no en lo más mínimo.
Rin de repente descubrió que no podía respirar. La sola visión de estas antiguas bestias la dejó sin aliento en un instante. Un puño aplastante de miedo envolvió largos dedos helados alrededor de su corazón y lo apretó con saña. Todo lo que había visto, todo lo que sabía, todo palidecía ante esta entidad. Esto era la muerte. Caos. Locura. La destrucción encarnada. Y la vio. Ella miró fijamente al abismo y el abismo le devolvió la mirada y la vista la redujo a un tembloroso naufragio. Se sentía infinitamente pequeña ante ellos, una diminuta mota de tierra comparada con la inmensidad del poder que se elevaba sobre ella. Aún así creció, elevándose sobre ella. No, esto fue más allá de la magia, esto fue. Un ojo en llamas se abrió abruptamente y su pupila giró hacia ella. Detente. La criticó su mente. Deja de mirar, idiota. Y 39. Ella no pudo. Su dueño, una imponente criatura vulpina con pelaje rojo, la vio y se inclinó hacia adelante. La boca de la criatura se abrió en una sonrisa con dientes. ¿Qué tenemos aquí? La vio. Él. Sierra. Son ellos. Se Gritando, cortó la conexión y saltó de su asiento. Por supuesto, esto tuvo el desafortunado efecto secundario de volcar la mesa y enviar la comida de Naruto volando en absolutamente todas direcciones. Rin apenas se dio cuenta del desastre que había creado sin darse cuenta. A ella tampoco le importaba. La vista de esa cosa la dejó temblando. Necesitó toda su fuerza para aferrarse a su cordura y no verse reducida a un farfulla por lo que había presenciado. Incluso ahora su corazón martilleaba en sus oídos con frenética claridad, como los tambores de una gran búsqueda de sangre. Su sangre. En resumen, el pensamiento racional era en gran medida una preocupación secundaria en ese momento. Oh, querido. Por encima del martilleo de su corazón y su propia respiración entrecortada, el mago escuchó a su sirviente suspirar. ¿Tú los viste, no? A ellos. ¿Qué clase de monstruo había convocado? Albergó esas cosas. ¿Qué eres? Su sirviente la favoreció con una sonrisa triste. Ya sabes quién soy, Rin-chan. Oye. Camarera. Nos vamos. Con una gran carcajada, el rubio depositó su cuenco sin terminar en el suelo, sobre la mesa, e hizo una seña a la camarera en cuestión para que se acercara a ellos. Cuando ella se acercó para pedirle la cuenta, él agitó la mano ante su cara en una rápida inclinación horizontal. El movimiento llevó consigo el más leve toque de su prana, casi invisible a simple vista mientras se posaba alrededor de su desprevenido objetivo. Una expresión distante, casi vidriosa, se apoderó de sus rasgos cuando él habló a continuación. No necesitamos pagar. Instruyó el rubio secamente. Por un momento, pareció dispuesta a protestar. Luego, increíblemente, ella asintió con la cabeza. Usted no necesita pagar. La casa corre. Invita la casa. La niña repitió como un loro aturdido. Naruto sonrió. Buena chica. Ahora, entonces. Vamos. Luego, sin más preámbulos, se volvió hacia Rin. Brazos fuertes rodearon su cuerpo tembloroso con infinito cuidado, levantándola suave pero firmemente de su asiento. Apoyando su cabeza contra su pecho. Un fuerte y constante latido del corazón resonó en sus oídos y, a pesar del trauma que acababa de soportar, Rin se sonrojó. ¿Por qué la estaba abrazando así? ¿Era esta la infame princesa que llevaba? Aturdida como estaba, farfulló y pateó sus piernas, pero su resistencia simbólica fue fácilmente superada por el agarre de su sirviente. Tarareando suavemente para sí mismo, el shinobi renacido salió tranquilamente. Oye. ¿Qué estás? Cállate y acepta mi generosidad. Dicho eso, juntó sus piernas debajo de ellas y saltó. Esta vez, el grito de Rin fue enteramente por su propia voluntad. ¿Qué estás haciendo? Cualquier respuesta que dio su sirviente fue tragada por el viento. El instinto se hizo cargo. La heredera Tosaka enterró su cabeza en el pecho de Naruto y rodeó el cuello de Naruto con ambos brazos para agarrarse con todas sus fuerzas, temiendo que de alguna manera pudiera ser arrastrada por el vendaval. No mires hacia abajo, no mires hacia abajo, no mires, oh querido Dios arriba, ¿por qué miré? A pesar de sus mejores esfuerzos por permanecer de lo contrario, la curiosidad casi de inmediato se apoderó de Rin y se encontró arriesgando una mirada. Lo que vio allí hizo que se arrepintiera de esa misma decisión. Instantáneamente. Arrepentirse. El suelo estaba tan lejos que era irreconocible debajo de ellos, Fuyuki representaba poco más que una mancha manchada. Incluso ahora, el impulso del salto de Naruto todavía los llevaba hacia adelante con tal intensidad que físicamente le picaban los ojos al mirarlo.
Al final, se vio obligada a apartar los ojos que le picaban para no quedarse ciega. De alguna manera, la perspectiva de no ver hacia dónde se dirigían era aún más aterradora. Incluso entonces, la vaga sensación de caer lentamente hizo poco para calmar sus nerviosos nervios. Un ruido sordo resonó a través del pecho de Naruto hasta sus oídos. No era mi intención saltar tan lejos. Parece que regresé a mi mejor momento, no, más que eso. Los ojos azul oscuro se posaron en ella. Tienes que dar algunas explicaciones, señorita. Algo en su tono no admitía discusión. Bien, bien. Dije está bien. Podemos aterrizar por favor. Como desees. Como si esperara en ese mismo momento, el aire a su alrededor se sacudió y su caída controlada se convirtió en un descenso meteórico. Esta vez, Rin no se atrevió a mirar, aunque solo fuera por miedo a ver el suelo apresurarse a recibirlos. Su pobre corazón solo podía soportar tanto shock en una noche. Aún así, sintió el aterrizaje de todos modos, sintió que la tierra se doblaba debajo de ellos cuando su sirviente dobló las piernas y absorbió la fuerza del choque a través de sus rodillas. Un suave gruñido de molestia le informó que habían llegado a su destino. Esto servirá. Él declaró. Acomodándose cuidadosamente en cuclillas, su sirviente la depositó en un banco cercano. Esperar. ¿Banco? Parpadeando para contener las lágrimas, Rin se dio cuenta de que habían aterrizado en un parque abandonado, gracias a Dios. Sin ningún transeúnte a la vista. Más bien apropiado considerando todas las cosas. Le habría resultado difícil ocultar un aterrizaje como ese. A Naruto, por su parte, no parecía importarle. Ese brillo despreocupado había abandonado sus ojos, reemplazado por acero templado. Si no lo supiera, diría que su sirviente estaba disgustado con ella. Ahora, dijo. Empezó, mirándola intensamente. Solo tengo una pregunta. Oh, espíritus de arriba. Él estaba enojado con ella, ¿no? ¿Y eso sería? Rin posturó débilmente. Su sirviente volvió su mirada hacia ella. ¿Qué es la guerra del Santo Grial? Entonces ella le dijo. Ella le contó todo lo que sabía. En voz baja, le explicó todo lo que sabía a su antiguo sirviente. La guerra del Santo Grial. Su propósito. Los sirvientes. Todo. Caster no la cuestionó. Más bien, simplemente cruzó los brazos ante el pecho y escuchó atentamente. No se hicieron preguntas, no se formularon demandas, no se formularon objeciones. A pesar de todo su descaro y fanfarronería de antes, el rubio demostró ser un oyente extraordinario cuando quería. Sin embargo, fue el deseo lo que captó su atención. Ella podía verlo en sus ojos. Dolor. Necesidad. Un anhelo indescriptible de corregir su error pasado. Para la redención. Rin lo sospechaba. Cualquier espíritu heroico aprovecharía esa oportunidad y Naruto ciertamente no fue la excepción. Que se les concedieran sus mayores deseos era un premio tentador incluso para un mago. Y al final, Naruto la sorprendió una vez más. Supongo que tiene sentido. Comenzó lentamente, asintiendo mientras ella hundía las rodillas en el pecho. Eso explica por qué sé tanto sobre esta época y por qué me siento conectado contigo. Entonces, básicamente esto es una guerra y hay un deseo, lo que significa que tengo que matar a nuestros enemigos para conseguirlo. Esta vez me han convocado como caster debido a mi conjunto de habilidades únicas. ¿Correcto? Y sus ojos se detuvieron en su mano con espantosa intensidad. Solo puedes obligarme contra mi voluntad 3 veces. ¿Cómo estoy hasta ahora? Eso es extrañamente frío viniendo de ti. ¿Lo es? De nuevo la mirada de un guerrero, disfrazado de tonto. No seré responsable si me ordenas hacer algo cruel. Su orgullo se estremeció ante el golpe tácito. ¿Por quién me tomas? Es una buena persona, con suerte. El rubio la reprendió ligeramente, una sonrisa perdida atravesó su fachada pétrea. ¿Quién sabe? Por otra parte, me he equivocado antes. Así, su breve ataque de alegría se desvaneció, escondido detrás de un recuerdo doloroso. ¿Por qué? ¿Esperaba que ella lo traicionara? A pesar de todo lo que hablaba de guerra, Caster estaba demasiado paranoico para su propio bien. No tenía intención de arruinar su única oportunidad de ganar esta guerra. Quizás Naruto lo sintió. Quizás no le importaba. No importaba. ¿Y los demás sirvientes? ¿Qué pasa con ellos? De nuevo esa mirada en blanco, completamente desprovista de emoción. Los demás son extraños para mí. Enemigos. Si se rinden, genial. Si no, bueno, intentaré que sus muertes sean rápidas. Es lo menos que puedo hacer. ¿Tienes un deseo? Rin se arrepintió inmediatamente.
Una chispa de ira se encendió en lo profundo de esos ojos azules, quemándolos de rojo. Por un momento terrible y conmovedor, temió que él realmente pudiera atacarla. Pero ese obstinado orgullo de Tosaka levantó la cabeza y ella se mantuvo firme, más bien sentada, y no se movió. Al final, fue Naruto quien cedió, desviando la mirada con un resoplido irritado. La cagué. Al final cedió. Si puedo volver al momento en el que todo salió mal, entonces tal vez. Sus palabras se desvanecieron y no dijo nada más. En cambio, lo desvió hacia ella. ¿Y tú? 1000 pensamientos insignificantes surgieron en la mente de Rin. Podría traer de vuelta a papá. Oh, no. Los aplastó sin piedad. No tengo uno. Ella mintió. Solo quiero llegar a casa. Bendito seas. No, Caster. Idiota. A casa es, oye. Déjame detenerte ahí mismo. Intervino la rubia, metiéndose la nariz con un dedo solitario. Solo llámame Naruto, ¿de acuerdo? Esto de Caster, no me gusta. ¿Eh? ¿Por qué? Cerdo. Bien. Naruto entonces. Ahora, sobre tu noble fantasma, no los usaré. Ellos. Los sirvientes rara vez eran conocidos por poseer más de un noble fantasma, pero la forma informal en la que él la había despedido sugería lo contrario. De hecho, los noble fantasma eran armamentos poderosos creados utilizando la imaginación de los humanos como núcleo, y armas o habilidades propiedad de espíritus heroicos. Se decía que eran la carta de triunfo de esos seres superiores, pero se los consideraba la encarnación de los misterios últimos de un héroe que simboliza la existencia de uno a través de hechos y anécdotas históricas. Podrían ser, bueno, cualquier cosa en realidad. Que Naruto se negara rotundamente a usar el suyo era algo preocupante. Le pido perdón. Solo usaré uno. El ninja inclinó la cabeza y, por un momento, la realidad cambió. Si quieres que tus enemigos experimenten el infierno. En ese instante Rin vislumbró otro mundo. Vio 5 carras de piedra. Una poderosa aldea repleta de innumerables guerreros, tanto jóvenes como mayores. Aquí, una mujer con cabello rojo llameante del color de la sangre. Allí, un guerrero con ojos que no coinciden. Y otros. Tantos otros. La vieron. Algunos incluso saludaron. Sin embargo, ella no sintió miedo. En contraste con su aura sedienta de sangre, esto se sentía tranquilo. Como si volviera a casa de un largo viaje al extranjero. Verlos despertó en ella un extraño anhelo. Nunca en su vida había necesitado tanto algo y nunca lo había sabido hasta que lo recibió. Ella quería conocerlos. Espontáneamente su mano derecha se extendió hacia ellos. Y la realidad se reafirmó con fuerza. Oh. Naruto arqueó una ceja. De hecho, lo vislumbraste. ¿Qué fue eso? ¿Una canica de realidad? Oh. Parte de mi mundo, sí. Respondió el rubio con una expresión melancólica. Bueno, solía serlo. ¿Qué eres, diablo? Rin. Otra grieta apareció en la pétrea fachada de la rubia mientras la favorecía con una pequeña sonrisa. Créame, el diablo no tiene nada que hacer, oh, pelotas. Ella no esperaba que él doblara la rodilla. ¿Qué estás? Si voy a involucrarme en otra guerra, entonces haremos esta mierda bien. Se quejó, golpeando su bastón contra el suelo. Mi nombre es Uzumaki Naruto de la hoja oculta. Como tu sirviente, lo juro. Su repentino comportamiento serio sorprendió a Rin. Había casi algo infantil en su risa. Tu voluntad es mi voluntad. Mis armas son tus armas. Tus deseos, los míos. Te protegeré hasta mi último aliento. Tienes mi palabra. Y nunca me retractó de mi palabra. Esta promesa, mi Nindo, me unirá hasta el final de esta guerra, o hasta que la muerte nos separe. Nindo. Una pequeña sonrisa fantasmal adornaba su rostro. Otro tiempo, otra vida. Su expresión vacía se agudizó abruptamente. Muévete. Todo sucedió de una vez. Una sombra cayó sobre ella en el mismo instante en que un aullante vendaval de aire estalló en la palma de Naruto. Este último se llevó a Rin con pies invisibles y luego su sirviente desapareció en una explosión de tierra y sangre. La tierra rota voló en todas direcciones, lanzada hacia afuera por la fuerza del golpe. Cayendo hacia atrás contra el viento, la maga se puso de pie justo a tiempo para presenciar una segunda lluvia sobre el lugar donde Naruto había estado parado. Consternada, gritó, temiendo que su atacante hubiera convertido a Caster en una pulpa sangrienta. Solo una cosa podría haber ocurrido con tanta rapidez. ¿Otro sirviente? Oh, la voz de un niño suspiró desde dentro del humo. Tú no eres Oni-chan. No lo soy. Respondió Naruto, un raro hilo de ira tejiéndose en sus palabras.
Realmente me siento halagado. Oh, bueno. Ella suspiró. Supongo que te servirá por ahora. Genial. Ahora obtén. Apagado. Berserker. Rasengan. Una explosión de luz dorada alejó el humo, interrumpida por un gruñido furioso. Un instante después, Naruto volvió a su lado con una brisa. Es bastante rápido. Estás sangrando. Se dio cuenta con un sobresalto. De hecho, una delgada línea roja bajaba por el cuero cabelludo del rubio hasta su ojo derecho. No parecía asustado. Lejos de eso, sus ojos tenían un brillo casi eufórico. Absurdo. Ella sabía en cierto nivel que ciertos Servants eran maníacos de la batalla, pero Naruto no podía ser uno de ellos. ¿Podría él? Solo una herida superficial. Murmuró Caster, mirando más allá de ella. Bastardo me tomó por sorpresa, eso es todo. Así que ese es un Servant, no puedo creer que haya sobrevivido a eso. Solo entonces Rin contempló al maestro y su peón. Este último era un gran hombre gigante, la locura personificada. Ojos dorados y rojos que no coincidían se posaron sobre ellos, el gran Goliath se cernía sobre todos. Lleno de fuerza, erizado de poder, el gigante los miró con silencioso desprecio. No se le ocurría otra cosa para llamarlo que no fuera grande. Este no era Lancer, ciertamente no era Archer, y no podía ser Assassin. Probablemente tampoco sea un jinete. Tampoco Caster, porque esa clase estaba firmemente ocupada por Naruto. La clase sable era posible basándose en la gran arma parecida a un hacha que empuñaba, pero no, el brillo salvaje en su mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. De todos los... Permítame presentarme. En comparación, el maestro del titán era una cosita diminuta. Una simple retaguardia de niña ataviada con pieles de color púrpura de la cabeza a los pies. Incluso ahora, ella les hizo una reverencia. Un rostro querubín enmarcado por cabello blanco, sus llamativos ojos rojos eran a la vez fríos y crueles. Ella podría haber sido una niña. Asumir eso habría sido un error. Soy Ilias Veilbone Inzbern. Este es mi sirviente, Berserker. Cuidado, ella sonrió. Él podría volverte loco. Frenético. ¿Qué abominación habían convocado los Einzbern para esta guerra? Haciendo una mueca, se volvió hacia Caster, Naruto. Con la vana esperanza de que él pensara lo contrario. Podía ver la leve marca de quemadura donde la técnica de Naruto había impactado contra el estómago del bruto. Incluso ahora se estaba curando, los tejidos desgarrados se cerraron deslizándose para revelar una carne gris piedra una vez más. ¿Qué clase de noble fantasma era ese? Por favor dime que puedes lastimarlo. La expresión de Naruto se volvió contemplativa. Estoy bastante seguro de que puedo. ¿A cuánto prana estás dispuesto a renunciar? Muchas. Ella se movió ligeramente, permitiéndole tomar la iniciativa. Simplemente no me mates. Es bueno saberlo. Pero primero. El repentino brillo en sus ojos provocó un escalofrío recorriendo la columna de Rin. Ilia, ¿verdad? Deberías irte. Golpeó el suelo con su bastón para dar énfasis. No me gusta matar niños. Solo diré esto una vez. Aléjate. Naturalmente, el Einzbern se opuso a esta observación. Los ojos rojos se redujeron a rendijas. Disculpe. Naruto no tenía forma de saber que acababa de insultarla. De hecho, ¿cómo podría hacerlo? No sabía nada de Ilia. No se dio cuenta de que, sin darse cuenta, se había burlado tanto de su edad como de su determinación de una sola vez. ¿Cómo iba a saber algo de esto? Ilia, mientras tanto, estaba realmente furiosa. ¿Cómo se atreve? ¿Quién se creía que era? Toda su fuerza, toda su resolución, menospreciada por este bufón. Ella se lo mostraría. Ella se los mostraría a todos. Cualquiera que se atreviera a burlarse de ella enfrentaría un destino peor que la muerte. Desesperación total y absoluta. Enfurecida, movió dos dedos hacia ellos. Berserker, mata a la chica primero. Berserker no requirió más insistencia. De un solo salto, estuvo sobre Rin. Su espada se arqueó hacia atrás. Se giró hacia ella. Demasiado rápido. A pesar de sus mejores esfuerzos, el mago se congeló. Vio la enorme espada oscilar hacia su garganta y supo de inmediato que no podría detenerla a tiempo. Ninguna cantidad de joyas o prana de su parte podría hacerlo. Esto fue la muerte. Incluso mientras retrocedía, sabía que no lo lograría. El desplazamiento amortiguado del aire señaló la abrupta salida de Naruto de su lado. Se estaba moviendo, pero muy lentamente, balanceando su frágil bastón hacia adelante en un vano intento de desviar la gran cuchilla que estaba a punto de quitarle la vida. Incluso entonces temió que él no lo lograría.
Ya podía ver el arma completar su arco devastador, imaginarla desgarrando carne y hueso y oh maldición, Rin. Sonido metálico. Una terrible onda de choque atravesó el cuerpo de Tosaka acompañada de una columna de humo empalagoso. Pero no hubo dolor. Nada en absoluto, salvo los latidos de su corazón. De todos modos, el instinto la hizo retroceder, acariciándose frenéticamente con las manos. Brazos. Controlar. Piernas. Controlar. Cabeza. Controlar. De alguna manera notablemente intacta a pesar de lo que debería haber sido su final prematuro, su mente buscaba respuestas. Al final, solo tuvo que mirar hacia arriba para darse cuenta de lo que había sucedido. Naruto. Su sirviente se interpuso entre ella y el semidios, con su bastón anillado levantado en obstinado desafío a la fuerza abrumadora del enemigo, interceptando el golpe, bloqueando la espada, protegiéndola. Oye. Un gruñido bajo se arrastraba entre sus dientes. Sentí eso. El arma no solo había resistido la espada, sino que parecía estar ganando este choque de voluntades. Mientras miraba, el rubio giró su brazo hacia abajo y hacia un lado, causando que la espada de Berserker pasara y quedara atrapada contra el suelo debajo de ellos. Un pie calzado con una sandalía pisoteó, atrapando el hacha profundamente en la tierra. Inmovilizado por el peso del arma, el gigante tiró furiosamente en un intento de sacar su arma favorita. Demasiado tarde, la bestia decidió soltarse y atacar con sus extremidades, solo para que su presa fluyera ágilmente alrededor de su puño. Exhalando, Naruto levantó su mano libre. Lo colocó sobre el pecho de Berserker. En voz baja, pronunció dos palabras. Shinra Tensei. Un puño invisible descendió del cielo para alejar a Berserker como si no pesara más que un niño. La mano de un dios enojado descendió de lo alto para herirlo en recompensa por su temeridad. Imposible, el gigante le asestó su propio golpe mientras caía, golpeando el borde de su espada en el costado del rubio con una fuerza aplastante. Naruto gruñó sorprendido pero aceptó estoicamente la herida, lanzándose tras el sirviente que se agitaba antes de que la bestia tuviera la oportunidad de recuperarse. Gruñendo, el rubio volvió a atacar, clavando su bastón en el musculoso pecho del gigante. Un golpe letal en todos los sentidos, pero aún así nuevamente no logró derribar a Berserker. ¿Qué diablos? Eso es 2 veces, ahora. ¿Por qué no estás muerto, hombre? Ja. Lily alardeó. Qué estúpido Caster. No puedes matarlo. Naruto exhaló. Oye, ahora. Fue un largo y profundo suspiro estremecedor que sacudió todo su cuerpo de pies a cabeza, tal que Rin se encontró físicamente encogiéndose hacia atrás. La siguiente vez que su camarada levantó la mirada, no había rastro de la misericordia que le había mostrado a ella momentos antes. ¿Qué eran esos ojos? ¿Por qué eran rojos? No parecían humanos. Más bien, las pupilas en forma de cruz se parecían a las de una bestia. Su mente volvió a las 9 criaturas que había visto, y parte de ellas se acobardó. Sí, una bestia encajaba perfectamente. Una criatura furiosa y salvaje que, hasta hacía unos momentos, había hecho todo lo posible por contenerse. Estoy un poco enojado en este momento, Rin. Apártate. Espera, ¿qué vas a...? Los ojos entrecerrados se entrecerraron. Transformado. Berserker, ¿verdad? La voz del rubio surgió como un gruñido bajo. Tu maestro dijo que eras invencible, ¿verdad? Que no puedes morir, ¿verdad? Bien. Levantando una mano, comenzó a canalizar chakra hacia su palma. Lenta, inexorablemente, surgió un grito lamentoso. Serás mi saco de boxeo. Antes de que pudiera discutir, una columna de luz dorada surgió de su sirviente. ¿Qué era esto? ¿Un noble fantasma? ¿Algo completamente distinto? Fuera lo que fuese, hizo que el monstruo se detuviera, su ataque se detuvo cuando la luz sagrada casi partió el cielo. No, parecía envolver al mundo mismo, tragándose el parque. Y más allá. Como una gran cúpula que se extiende para abarcar la totalidad del mundo, un deseo ilimitado de verlo todo unido en un solo deseo singular. Cegador por su intensidad, incluso Berserker se vio obligado a mirar hacia otro lado, para no quedar cegado. Una hoja solitaria cruzó el rostro de Rin. Esperar. Ella había visto esto. Mira. Cuando la siguiente voz de Naruto hizo eco, era Legión. Bienvenidos a mi mundo. No solo su voz sino muchas otras, como si. Solo entonces Rin Tosaka vio realmente. Naruto abrió los brazos. Bienvenidos a mi realidad. Aliados y enemigos. Gilgamesh abrió los ojos. Oh. Murmuró. ¿Qué es esto? Lentamente, volvió los ojos rojo sangre hacia el horizonte.
Agitado por innumerables pensamientos por una repentina afluencia de prana, el rey de los héroes no pudo evitar darse cuenta desde su lugar de descanso. De hecho, la noche misma pareció prestar atención y volverse brillante como el día. El brillo primordial de la luz superó brevemente al sol por unos momentos antes de que la oscuridad se reafirmara con venganza. Entonces, tan rápidamente como había surgido, el flujo de prana cesó. Como si alguien simplemente hubiera accionado un interruptor, o los dos combatientes simplemente hubieran llevado su batalla más allá de esta realidad y hacia otra. Nada comparado con sus propios poderes, por supuesto, pero vale la pena señalarlo de todos modos. Casi se sentía familiar, tal vez había experimentado este fenómeno una vez antes en el pasado. Sin embargo, este hecho despertó su interés. Sin duda, los otros Servants ya estaban temblando. Quizás este mestizo podría resultar más entretenido que el resto. La residencia Matou. Ryder iba a matar a su maestro, pero no por su propia mano. No, ahí estaba la locura. Su plan era mucho más astuto y salvaje en su complejidad. Solo necesitaba esperar a que apareciera la oportunidad adecuada. Ese asesino había tenido razón después de todo. Pensar que en realidad había dicho la verdad cuando se acercó a ella. El pensamiento casi la mareaba. Venganza, por fin. Finalmente, ese gusano obtendría lo que merecía. No, lo que merecía era una muerte lenta. Uno largo. Arduo. Doloroso. Quería destriparlo, desangrarlo, desgarrar su carne en tiras, desgarrarlo miembro por miembro. Quería oírlo gritar, llorar y suplicar perdón. Entre otras cosas. La furia no era una sensación nueva para ella, pero aún así la irritaba. Dolor. La desesperación nace del desamparo. Engaño. La ingenua creencia de que todo estaría bien. Un sentimiento indescriptible que recordaba muy bien de su pasado lejano. En pocas palabras, Shinji era un idiota. Y uno abusivo además. No a ella, por supuesto, ella nunca toleraría tal cosa, sino a su antiguo maestro. Sakura. La pobre muchacha era demasiado amable con los suyos. Demasiado dulce. Demasiado gentil. Demasiado puro. Se aprovechan con demasiada facilidad. Como alma tan bondadosa, no tenía ningún interés en luchar en la guerra del Gurial y, por lo tanto, le había impuesto sus sellos de comando a su hermano adoptivo ante su instancia. Ah, pero si Shinji sufriera un accidente entonces el contrato regresaría a Sakura. A partir de ahí podría hacer lo que quisiera, sin la interferencia de Shinji. Zouken tendría que ser tratado por su mano, por supuesto, pero tal vez se estaba adelantando. Si lo que sintió que estaba sucediendo era real, Medusa por fin tenía las respuestas que había buscado febrilmente. Ya sea a través de una alianza u otros medios, se juró a sí misma que encontraría una manera de salvar a Sakura. Cualquiera que ejerciera tal poder seguramente podría cortar el vínculo entre ella y Shinji. Quizás entonces su verdadero maestro finalmente conocería la paz. En algún lugar entre los tejados de Fuyuki, Archer actuó por instinto. Para un hombre cuya vida alguna vez estuvo definida por ideales, el instinto era una de las pocas cosas que quedaban. Pocos por cierto. Después de todo, había dejado de lado su orgullo hacía mucho tiempo. El instinto fue mejor. El instinto no hizo que te mataran. El instinto no te apuñaló por la espalda. En ese momento, esos instintos le decían a Archer que se mantuviera alejado de lo que estuviera pasando en ese parque. Al principio, tenía la intención de esperar a que Berserker y Caster salieran, y luego acabar con quien triunfara. El vencedor se quedó con el botín y todo eso. Ya no es que importara. No después de lo que había visto. Y ahora había un tercero allí. No podría matarlo si uno de ellos lo matara. Su objetivo siguió siendo el mismo, a pesar de las desafortunadas circunstancias relacionadas con su maestro. Y a menos que las circunstancias lo dictaran o ella le ordenara abiertamente lo contrario, iba a hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar eso. Archer sabía más de un par de cosas sobre las canicas de realidad, y esa era sin duda una canica de realidad que él y número 39. Había visto a Caster utilizar allí abajo. Uno igual o posiblemente incluso superior a su propio Unlimited Blade Works. Una realidad deformada y retorcida que desafiaba todo concepto de cordura o sentido, una realidad capaz de tragarse a alguien como ese berserker enloquecido. Quizás incluso derrotarlo. Como si esperara ese mismo momento, la risa chirriante de su maestro resonó a través de su enlace. No pensé que fueras alguien que huyera de una pelea. Arquero. De todas las personas que podrían haberlo convocado. ¿Por qué tenía que ser ella? Lo soy cuando es suicidio. Él gruñó.
Tu rencor con Tosaka puede esperar, ¿no? Es justo. Sorprendentemente, ella cedió. Vuelve conmigo por ahora. En camino. Arriesgando una última mirada hacia abajo, se fue. Emilia no tenía intención de ver el resultado. Entonces, no, él no enfrentaría a Caster esta noche. Ninguna cantidad de Command Seals podría persuadirlo de lo contrario. Después de todo, tendrías que ser un completo y absoluto idiota para correr hacia tu muerte. Tiempo y lugar desconocido. Lancer estornudó. Achó. Una gran convulsión estremecedora recorrió su cuerpo mientras el sonido resonaba por el parque, dejándolo doblado en un ataque de molestia. TCH. Tarde. Por supuesto que llegó tarde. Realmente tuvo la peor suerte. Honestamente, simplemente no fue justo. Si hubiera llegado unos segundos antes, podría haber visto de qué se trataba toda esa conmoción. Tal como estaban las cosas ahora, su llegada simplemente coincidió con un brillante destello de luz, seguido por la completa y absoluta ausencia del prana que había sido encargado de seguirlo detectado. Maldita sea, era suficiente para volver loco a un hombre. Alguien había estado tirando enormes cantidades con imprudente abandono. Entonces, ¿dónde diablos había ido? Al final, Lancer vislumbró a dos sirvientes y sus maestros desde lejos antes de que la luz se los tragara. Pero un vistazo fue solo un vistazo, nada más y nada menos. Eso no fue suficiente para satisfacer a Basset, y ciertamente no satisfizo a Kuchulain. Después de haber recorrido todo este camino en busca de una pelea, honestamente se encontró irritado. Gaebolk se sentía inquieto en su mano y el Servant la hacía girar distraídamente mientras rodeaba el lugar de la batalla. ¡Oh, diablos! Gruñó, rechinando su bota contra el suelo. Esta vez realmente la cagué. Yo estaba buscando pelea y luego sucede esta mierda. Por mucho que mirara con el ceño fruncido el cráter chamuscado, nadie apareció. Tampoco nadie emergió de sus ennegrecidas profundidades. La vista solo avivó aún más su furia. ¿A dónde diablos fueron? ¿Fue eso un noble fantasma o algo así? Ark. Es inútil, Lancer. La voz de Basset resonó a través de su enlace, sus palabras teñidas de tranquilo alivio. Por lo que sabemos, su batalla podría estar teniendo lugar en otro reino. Retírese por ahora. Te quiero a mi lado. Oye, dijo. A su pesar, Lancer se rió. ¿De dónde viene eso? No lo sé. Simplemente tengo un mal presentimiento sobre esto. Bien, él suspiró. Estoy en camino, Shin. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho se desvaneció en un gruñido de sorpresa cuando el kunai lo tomó por detrás. Mierda. Un enemigo. ¿Dónde diablos se escondían? El puro instinto salvó a Lancer en el último momento. Incluso cuando la daga encontró su espalda, se giró hacia un lado, arrancando la daga e impidiendo que penetrara algo vital. Gaebolk cantó en sus manos, haciendo girar un cruel arco carmesí con su portador para estrellarse contra el que se había atrevido a apuñalarlo por la espalda mientras estaba distraído. Su lanza chocó con el aire vacío. En lugar de eso, una espada larga cruzó su rostro, abriendo unas líneas carmesíes a lo largo de su mejilla derecha antes de que pudiera alejarse. Maldita sea. La agonía recorrió su costado cuando se giró para defenderse de esta nueva arma. Para disgusto de Lancer, sus movimientos resultaron un poco más lentos que antes. Por eso, casi muere en el acto. Demasiado tarde se dio cuenta de que la noche brillaba con un azul brillante. No frente a él como esperaba, no, había atacado en la posición equivocada. Detrás. Iluminados por el resplandor azul, un par de duros orbes aguamarina lo contemplaban, enmarcados por mejillas con bigotes y una mano rubia enmarañada. Naranja y negro, vestido de blanco y rojo, se agachó hasta el suelo, con una mano en alto, acunando su ataque en la mano. Es decir, la fuente del brillo etéreo irradiaba desde el interior de su palma vuelta hacia arriba. Lancer lo miró entrecerrando los ojos, incluso mientras se giraba. ¿Eh? ¿Qué? ¿Era una pelota? Ja. En cualquier otra circunstancia, se habría reído ante semejante espectáculo. La mirada acerada de su agresor lo disuadió. Como un tigre listo para abalanzarse sobre su presa, había algo cruel en esa mirada engañosamente vacía. Salvaje. Dos podrían jugar ese juego. Te arrepentirás de haberme acechado. Rasengan. Respondió su atacante con calma. Luego desapareció, rápido. El suelo estalló en un estallido vertiginoso de velocidad, tal que Lancer apenas tuvo tiempo de defenderse. Gaebolk se abalanzó sobre el joven con un aullido lastimero, pero su atacante ni siquiera se dignó aceptar el golpe, y mucho menos bloquearlo.
Simplemente se agachó bajo lo salvaje y estrelló la esfera de energía cruda en el costado de Lancer. El dolor ni siquiera empezaba a describir lo que vino después. Como si un tornado en miniatura se hubiera manifestado en lo profundo de su pecho, la explosión también arrancó a Kuchulain de sus pies y lo arrojó lejos en una espiral retorcida. Al final, un árbol, desafortunado, lo salvó, deteniendo su impulso cuando su columna se estrelló contra él. Más que nada sus costillas. Lancer. La voz de Basset atravesó su mente en un grito ahogado de sorpresa. Espera. Estoy en camino. Kuchulain no se atrevió a encontrar una respuesta. Incluso si lo hubiera hecho, le habría rugido que se mantuviera alejada. A este paso, tendría que usar su noble fantasma. El lancero se enderezó con un gemido y miró a su enemigo con una mirada oscura. ¿Qué diablos fue eso? ¡Ay! Es una locura, me duele. El servante enemigo se mordió la lengua. Bien, entonces sea así. Mi turno. Con un gruñido, dio una patada hacia adelante. Este bastardo va a por mi herida desde el principio. Chocaron en una tormenta de espadas, intercambiando golpe tras golpe con abandono imprudente. Cuando Lancer se mantuvo alto, el rubio respondió en voz baja. Un impacto indirecto lo hizo perder el equilibrio y el guerrero de ojos azules le dio una patada en el costado malo, haciéndolo tambalearse antes de cortar una feroz franja gris con su espada. ¡Ay! Kuchulain recibió el golpe en su hombro y lo desvió a un lado con una risa decidida, disfrutando de la mirada de sorpresa en los ojos del rubio mientras lo abría de par en par. La completa y absoluta consternación se apoderaba de sus rasgos como el guerrero de lustre atravesó su defensa y dirigió la lanza hacia su pecho. Tu corazón es mío. Maricón. Y se encontró empalando una nube de humo. ¿Qué diablos? ¿A dónde fue? Un destello de movimiento fue su única advertencia. Otro. Gaebolk se arqueó hacia arriba y detuvo la espada que buscaba su garganta, obligando a su atacante a un punto muerto desesperado. Ahora que su vida no estaba en peligro inmediato, Lancer notó algo sobre su enemigo. Más allá del hecho obvio de que claramente se enfrentaba al mismo oponente por segunda vez, tenía un conjunto claro de habilidades. Habilidades familiares. TCH. Él grunó. Déjame adivinar, asesino. No. Unos ojos dorados y rasgados se encontraron con los suyos. No es un asesino. Caster. ¿Eh? Espera un minuto. ¿No habían sido esos ojos azules antes? ¿Qué tipo de lanzador tiene ocultación de presencia? Y una espada. Los enemigos poco ortodoxos exigen tácticas poco ortodoxas. Fue la respuesta robótica. Usaré mi bastón ahora. Y él hizo. Con un suave sonido de música, un arma con anillos negros se manifestó en su mano izquierda y golpeó a Lancer en la cabeza, enviando puntos negros nadando ante su visión. En ese breve instante, su enemigo fácilmente podría haberle causado una herida mortal. Sin embargo, no lo hizo. En lugar de eso, permitió que Kuchulain se recuperara y saltara a un lugar seguro. ¿Por qué? Podría haberlo acabado allí. Sin embargo, no lo había hecho. ¿Misericordia equivocada? ¿Desdén? ¿Orgullo? ¿Lo creía tan débil que no valía la pena acabar con él? Un sinfín de pensamientos saltaron de las paredes de su mente y ninguno de ellos encontró respuesta. ¿Qué diablos, Caster? Él gritó. ¿Dónde está tu entusiasmo? Somos copias. Respondió el rubio, su expresión estoica nunca flaqueó. El original nos dejó aquí como guardias. Nuestro propósito es derrotar a cualquier enemigo que intente interferir en su batalla. El exceso de emociones no es necesario para completar nuestra misión. Como para enfatizar esta misma declaración, levantó su bastón y su espada, con los brazos cruzados en una distintiva formación en forma de X. Prepárate. Una copia. ¿Qué clase de tontería de mago es esa? Dame el original, maldita sea. El doble inclinó la cabeza hacia la derecha. Finalmente, mostró una pizca de emoción. Apareció un leve y diminuto ceño. Hazme. Los ojos rojos se entrecerraron. Si había algo que poseía Lancer era el orgullo de un guerrero. No podía cambiar eso, como tampoco un hombre podría vivir sin oxígeno. Siempre vería una pelea hasta el final. Creía en una lucha justa a muerte y una vez que comenzaba la batalla, nunca se retiraba a menos que se viera obligado a hacerlo. Basset fácilmente podría haberlo obligado con un sello de comando. Ella no. Para bien o para mal, ella le permitió ver la pelea hasta su conclusión. Buena chica, esa. Sabía lo que significaba tener orgullo. Esta copia había pisoteado inadvertidamente todo el cuerpo de Lancer. Bien. Siseó, tomando una postura. Sé así. Veamos cómo manejas esto.
Lenguas carmesíes treparon por la asta de su lanza y se curvaron a lo largo de su brazo. Por un instante fugaz, ¿realmente consideró tirarlo? No. Sabía que no debía volver a correr un riesgo así. Demasiadas cosas podrían salir mal. La única manera de estar seguro era golpearlo de frente. Casualidad inversa o no, no estaba dispuesto a arriesgarse a que ganara la loca suerte del bastardo. Incluso si fuera solo un doble, ya había demostrado que podía lastimarlo. Quizás incluso matar, si tuviera la oportunidad. No estaba dispuesto a darle otra oportunidad. No. Clavaría a ese pequeño engreído al suelo y luego lo silenciaría. Oye, Caster. Después de todo lo que me dijiste, no vas a intentar esquivar esto, ¿verdad? La chispa más pequeña se encendió en esos orbes dorados. Una mano se levantó, haciéndole señas. Ven. Bien dicho. Gaebolk. Con un gruñido, el perro de lustre se abalanzó. Para cualquiera que lo haya visto, el ataque solo podría llamarse muerte. No había manera de escapar. Desde el momento en que fue declarado, la desaparición de Caster era segura. No había esperanza de esquivarlo, de evadirlo. Porque incluso si lo hubiera, la lanza misma invertiría causa y efecto para atacar donde su presa fuera más vulnerable. Tu fin era seguro. Tu corazón estaba destinado a ser traspasado desde el momento de su concepción. No conocía ninguna defensa que pudiera resistir este ataque. No pudo parar. Los ojos dorados se desorbitaron. Oh, entonces eso es lo que hace. Hay que reconocer que la copia no se dignó esquivarlo. Aceptó el golpe de todo corazón, gruñendo cuando la lanza atravesó su pecho para perforar su corazón. Un crujido húmedo respondió y la copia se atragantó, con una mano volando hacia la lanza, que ahora sobresalía a través de su cuerpo. No gritó. Aunque estaba doblado hacia atrás, con los ojos desorbitados y apretando los dientes en silenciosa agonía, no se emitió ningún sonido. En el mismo instante, arrojó su espada. Como una flecha suelta de un arco, la katana se disparó hacia adelante con una brisa silenciosa, pasando velozmente por el arco infalible que era Gaebolk para romper la armadura y perforar su hombro derecho. ¿Cómo diablos fue eso posible? Un fuego al rojo vivo le atravesó el brazo, pero era preferible el dolor a morir en el acto. Ese disparo estaba destinado a su corazón. De alguna manera, su pésima suerte lo había salvado. ¿Cuáles eran las probabilidades? Ja. Gruñó, sosteniendo su brazo destrozado. Me extrañaste, bastardo. Le respondió una risa grave y ronca. Oye, ¿por qué te ríes? Felicitaciones. Me mataste. Después de todo, soy un clon. Caster dijo con voz áspera, una fina línea de sangre saliendo de sus labios. Un poco más sólido que la mayoría, cierto, pero sigue siendo solo una copia. Aún así. Le dedicó una sonrisa roja. No importa. He fracasado en mi misión. Aún así, ¿está mal que sienta algo de arrepentimiento? Su sonrisa se volvió burlona, casi como si estuviera desconcertado por su propio acto. Después de todo, no podría matarte. El original estará tan decepcionado. Aún así, fue un poco divertido, supongo. El comentario casual casi tomó por sorpresa a Kuchulain. Maldita sea. Ahora me estás haciendo sentir mal por esto. Siguió otra risa, esta poco más que un susurro áspero. Solo espera hasta que veas la cánica de la realidad. ¿Espera, qué? Lancer se enfureció. Nos vemos, por ahí. Al final no tenía por qué molestarse. Porque Caster eligió ese momento para convertirse en humo. Literalmente. La carne y la sangre desaparecieron en una neblina blanca, sin dejar nada más que una leve brisa y un charco de sangre. La abrumadora aura de temor desapareció, reemplazada por una extraña calma. Y una extraña sensación de insatisfacción por parte de Lancer. Había matado al enemigo, aunque había que admitir que era una copia. Sí, había recibido algunas heridas al hacerlo, pero la victoria era suya. Eso era lo único que importaba al final, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sintió que había sido él quien había perdido esta pelea? Urk. Su cuerpo eligió ese momento para recordar esas heridas. Con una venganza. No, dijo. Decidió finalmente, sacudiendo la cabeza. A la mierda. Ya terminé por esta noche. La próxima vez, Caster. Aún, una cánica de realidad. ¿Ese era donde había ido el original? Casi se compadeció de quienquiera que estuviera recibiendo eso. Ahora. Y Jasviel von Einsberg se consideraba una buena maga. No, tacha, ella era una excelente maga. Lo mejor de todo. Había entrenado toda su vida para este preciso momento y pasó los últimos 2 meses preparándose. Soportando sufrimientos infernales con este único fin. Para convocar a Berserker.
Para competir, para ganar. La guerra del Santo Grial. Para vengarse definitivamente de su supuesto hermano por robarle a Kiritsuru. Un plan brillante, revolucionario en su sencillez. Si ella murió después, que así sea. Ella tenía un propósito. Una meta. Pedir más habría sido una tontería. Pero morir, no le gustaba la idea. De hecho, estaba bastante amargada por ese frágil cuerpo suyo, tan lento en envejecer, pero tan rápido en caer. Nunca pensó que podría fracasar. Berserker era el más fuerte, capaz de dominar a todos y a todo mediante la fuerza bruta únicamente. Y ella había tenido 2 meses completos para aclimatarse a él. Por derecho, esta guerra debería haber sido suya. Solo Saber o Lancer podían esperar rivalizar con él en fuerza / velocidad y su noble Phantasm Godhan casi aseguraba que los abrumaría incluso a ellos con el tiempo. No lo podían matar de la misma manera 2 veces. Tendrías que desintegrarlo por completo para destruirlo. Pocos Servants, si es que había alguno, poseían tal poder. Sí, esta guerra le pertenecía a ella. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué este advenedizo estaba arruinando todo? Ella esperaba encontrarse con un Tosaka en la guerra. Eso era un hecho. Honestamente, no le sorprendería ver a los Ederfeld participar esta vez. Podía ver a Berserker luchando contra una de las clases guerreras, contra un Saber, tal vez. Pero a un Caster de todas las cosas. Ella esperaba una victoria rápida e impecable cuando tendió una emboscada a Rin. No fue una batalla prolongada que amenazara con involucrar o atraer a todos los Servants de la ciudad. Porque eso era exactamente lo que había hecho Naruto. Parecía decidido a hacer que Berserker trabajara en cada centímetro y gastara tanto prana como pudiera. Ya le había quitado 2 vidas a su sirviente por su cuenta sin la intervención de su maestro. Incluso había recibido un golpe de él y seguía adelante. ¿Qué tipo de continuación de batalla fue esa? Podía verlo sangrando. Por muy preocupante que fuera, Ilia se negó a admitir la derrota. ¿Y qué si hubiera perdido 2? Aún le quedaban 10. En cualquier caso, nada de esto tenía sentido. Se suponía que la clase Caster era blanda. Un cañón de cristal. No es alguien capaz de enfrentarse cara a cara con Hércules. Luego, para colmo de males, el sirviente de Tosaka, que pensaba que era una niña, tuvo el descaro de pedirle que se fuera. Pensarla poco más que un simple desliz de una niña. El descaro. ¿Cómo se atreve a él? Estúpido lanzador. Gruñó, tratando frenéticamente de ocultar su miedo detrás de un velo de ira. No puedes matarlo. Es así, pequeña señorita. La voz de Caster surgió como un gruñido bajo, las palabras de la rubia cortaron su bravuconería como un cuchillo caliente contra mantequilla. Oye. Frenético. Tu maestro dijo que eras invencible, ¿verdad? Que no puedes morir, ¿verdad? Bien. Levantando una mano, comenzó a canalizar chakra hacia su palma. Lenta, inexorablemente, surgió un grito lamentoso. Serás mi saco de boxeo. Antes de que pudiera ordenarle a Berserker que terminara con él, una columna de luz dorada había surgido del cuerpo del Servant de Tosaka. ¿Eh? ¿Qué era esto? ¿Un noble fantasma? ¿Un conjuro? ¿Algo completamente distinto? Fuera lo que fuese, hizo que Berserker se detuviera, su asalto se detuvo cuando la luz sagrada casi partió el cielo. No, parecía envolver al mundo mismo, tragándose el parque. Y más allá. Como una gran cúpula dorada que se extiende para abarcar la totalidad del mundo, un deseo ilimitado de verlo todo unido en un solo propósito singular. Cegadora por su intensidad, incluso ella se vio obligada a apartar la mirada para no quedar cegada. Una hoja solitaria cruzó el rostro del homúnculo. Y Yasveil von Einsbern. Cuando la siguiente voz de Naruto resonó, era legión, casi indistinguible del resto. No solo su voz sino muchas otras, como sí, oh, dioses. Pero él estaba hablando de nuevo, y el pensamiento casi se le escapó de las manos. Demasiado tarde se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Bienvenidos a mi mundo. Eché un buen vistazo. Porque es lo último que verás. Bienvenido a Konoha. Ilia no quería darle la satisfacción de mirar, pero su cuerpo la traicionó. Increíble. La palabra se le escapó antes de que pudiera pensar en retenerla. Para entonces ya era demasiado tarde. Ante ella se alzaba una gran aldea, vigilada por 5 carras escritas en piedra. Más bien, ella estaba dentro de la propia aldea. Bajo su eterna mirada, un verdadero ejército acechaba. En cada tejado había una persona, es más, a veces varias. Tantos. Ahogaron los callejones. Se posaban sobre las paredes como buitres, armados con todas las armas y herramientas mortíferas imaginables. Hicieron guardia en la puerta.
Algunos vestían atuendos idénticos y a juego. Quizás uniformes. Otros podrían haber sido extraños por su forma de comportarse. Viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños por igual. Más de los que Yasbiel jamás podría contar. Había docenas de ellos, quizá centenares. De todos modos, todos tenían una cosa en común. Habían rodeado completamente a Yasbiel y a su sirviente. Naruto abrió los brazos. Ahora, entonces. Ilia-chan. Bienvenidos a mi realidad. Su realidad en verdad. Tenía una maldita cánica de realidad. He aquí mis camaradas. Declaró el rubio, blandiendo su bastón como si fuera un garrote de mano dura. Aunque han caído hace mucho tiempo en el campo de batalla, ellos también son espíritus heroicos y todavía viven con cariño en mi corazón. Aquí. Todos responden a mi llamado en este mundo. Somos uno. Somos legión. ¿Dices que tu berserker no puede morir? Bueno, pongamos eso a prueba, ¿de acuerdo? Nosotros dos seremos todo lo que necesite. ¿Del? ¿Qué quiso decir con eso? Y Yasbiel se encontró dando un paso atrás a regañadientes ante esas cifras abrumadoras. Idiota. Eso no es justo. No es justo. No es nada justo. La sonrisa de Caster le recordaba a la de un santo sonriente, benévolo, pero listo y dispuesto a hundirla de cabeza en el suelo. Los ninjas no juegan limpio, Ilia. Ahora. No, no. Sonriendo, Naruto levantó su bastón en alto. Avance. Al unísono, el ejército se volvió hacia ella. Había decenas de ellos. Aunque muchos compartían el mismo uniforme, no había dos caras iguales. Espontáneamente, gritó una nueva voz. Espera. Al frente estaba un joven similar a Naruto, en el sentido de que eligió estar por delante del resto. Prefería un extraño traje oriental con un cordón morado ajustado alrededor de su cintura. El cabello azabache enmarcaba un rostro aún más pálido que el de ella, en el que brillaban unos ojos de color violeta y onix que no combinaban. A diferencia de los demás, este parecía poseer más que una pizca de poder. Parecía muy consciente de la amenaza que representaba Berserker. De hecho, más que la mayoría. Quizás por eso había elegido tomar una posición vigilante sobre la chica Tosaka, cubriéndola mientras ella yacía de rodillas con incredulidad. TCH. Inteligente por parte de Caster, que alguien proteja a su maestro de esa manera. Naruto, mientras ella miraba, el extraño se volvió hacia el propio Caster. ¿Cuál es el significado de esto? Vamos, no seas así, Sasuke. El rubio se rió, encogiéndose de hombros. Yo tampoco entiendo realmente este asunto de los Servants, y mucho menos todo el asunto de Noble Fantasma. Solo sé cómo usarlos. Gracias al trono por eso. Podría haber usado clones, pero no me pareció bien, ¿sabes? Aún así, si todos están aquí, probablemente estén en la misma situación que nosotros. Un fantasma noble que ni siquiera él entendió. ¿Qué brujería era esta? Y Kaguya. La mató muerta. La sonrisa de Naruto adquirió una sombra lúgubre. Aunque tuve que morir para hacerlo. Eso es bueno. Aún así, ¿saquear mi cadáver absolutamente era necesario? Considerando que moriste y me vi obligado a luchar solo contra esa loca, replicó el guerrero bigotudo con malicia. Lo siento, no lo siento. Además, no funcionó. Demonios, no conseguía Shinra Tensei hasta que Rin, Wa Arc. Ilia se resistió cuando Berserker inexplicablemente avanzó. Frenético. ¿Qué estás haciendo? No te ordené que, demasiado tarde, el viento de su paso levantó una nube de tierra, y ella encontró sus palabras tragadas por el vendaval. Quizás fue la ira por parte de Berserker lo que lo impulsó a actuar. O tal vez impaciencia. Podría haber sido aburrimiento. Quizás simplemente se había cansado de que lo ignoraran durante tanto tiempo. En esta forma era incapaz de pensar racionalmente a menos que su maestro se lo devolviera. Tal como estaba ahora, el enorme bruto que era Hércules poseía solo un instinto incomparable. En ese momento, esos instintos le gritaban. Diciéndole que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Inmediatamente. Vio al ejército frente a él y aunque no sintió miedo, no, nunca miedo, pero sí reconoció a estos dos como una amenaza. Si el resto se pareciera en algo a ellos, entonces serían más que una amenaza para Ilia. Serían su fin. Las amenazas a Ilia no deben existir. Caster, necesitaba ser eliminado. Era un plan básico, brutal en su sencillez. Mata al maestro. Sin ella, el Servant pereció y ya no era una amenaza. Desafortunadamente, esa línea de pensamiento salvaje tenía un defecto fatal. Dos pares de ojos, uno de color ámbar y el otro carmesí, se redondearon en el furioso gigante. Piérdete / vence.
puños gemelos vestidos de oro y violeta se balancearon en su barbilla desde abajo, levantando físicamente a Hércules de sus pies. La agonía quemó el mundo hasta dejarlo blanco por un instante fugaz mientras él colgaba allí, aturdido. Momentáneamente estupefacto por el poder puro detrás del doble golpe, se tambaleó hacia atrás y se estrelló con fuerza contra el suelo. La fuerza pura del golpe combinado lo hizo caer a través de la esfera de la realidad, pasando junto a su maestro, a través de las puertas con barrotes, y hacia el llamado camino de la ciudad. Que estaba más allá. Lilia corrió tras él, dolorosamente consciente de su vulnerabilidad. Rin realmente jadeó. ¿Hablas en serio acerca de darle un puñetazo? Naruto se rió. Más o menos, aquí viene. Ark. Sin desanimarse, Berserker saltó hacia ellos de nuevo. El ser conocido como Sasuke volvió su mirada hacia él. TCH. Persistente, ¿no? Mantente abajo. Inexplicablemente, el aire hirvió. Amaterasu. Una imponente pared de llamas negras se manifestó ante Berserker en medio de un salto. Incapaz de cambiar su trayectoria, el Servant se estrelló contra él con un grito agonizante. Gohan lo mantuvo adelante incluso cuando perdió una vida, luego otra y otra más. 3 vidas. Se fue en un instante. A pesar del sorprendente agotamiento de sus vidas acumuladas, la continuación de la batalla lo impulsó a seguir adelante. Aunque su piel se empolló y ardió bajo el infierno cruel e inextinguible, Berserker no vaciló. No es suficiente, su mente rugía. Esto no fue lo suficientemente cerca como para mantenerlo abajo. Aullando, se lanzó hacia adelante. Al infierno mismo. La primera vez que se dio cuenta de que se había equivocado llegó en forma de viento. Oye, feo. Trapa. Un terrible y agudo alarido se elevó a su alrededor, llenó sus oídos, borrando todo pensamiento. Incrédulo, miró hacia abajo, justo a tiempo para ver una esfera giratoria con la forma vaga de un shuriken acercarse rápidamente a él. Inútil. Con un gruñido, blandió su espada contra la esfera invasora con la intención de hacerla añicos. Error. Rasen Shuriken. La técnica se expandió violentamente en el momento en que su espada hizo contacto con ella, arrancándole el arma de la mano. Luego vino el verdadero dolor. Una agonía como ninguna otra, cuando 1000 pequeñas agujas destrozaron su mano divina para partir la carne vulnerable que había debajo. Esto no era algo contra lo que Berserker pudiera luchar. A pesar de todas sus fuerzas, era impotente contra ello. Solo podía enfurecerse. Solo grita. Hasta que incluso eso fue tragado por el viento. Aún así, los ataques llegaron, destrozándolo incluso mientras su noble fantasma trabajaba febrilmente para restaurarlo. 5 vidas. Había perdido 5 vidas solo en ese ataque. Necesitaba recuperarse, levantarse, proteger. Berserker. El grito de Ilia llegó demasiado tarde. Kirin. Un rayo descendió desde lo alto antes de que pudiera arrodillarse. No un rayo. Esto era algo más. Mucho más. Desafió sus intentos de ponerse de pie y lo quemó hasta los huesos. Cocinó sus intestinos desde adentro hacia afuera en una explosión de puro despecho. Como la ira del cielo encarnada, viene a impartirle la justicia divina. Aún así, intentó ponerse de pie. Gohan estaba llegando a sus límites ahora, su otrora imponente stock de vidas se había reducido a niveles peligrosos. Otro ataque de ese calibre acabaría con él, con tanta seguridad como con el propio Zeus. En ese momento, su fuerza salvaje finalmente lo abandonó. Una vida. Lilia sintió que ella misma temblaba al verlo. Berserker estaba luchando. No podía levantarse. En el lapso de solo unos minutos, las acciones de Berserker se habían reducido de 12 a 10, luego a 1. Esta cánica de realidad era demasiado. Necesitaba retirarse. Con unos pocos días ella podría regenerar su stock de vidas perdidas, pero si esto continuaba no solo él sino ella realmente se acabó. El bastón de Caster se forzó hacia arriba debajo de su barbilla incluso cuando ella intentaba girar. ¿Cómo había? Esta vez no estaba solo. De ninguna manera. Un semicírculo de guerreros rodeó a la joven maga, atrapándola en una jaula de armas y acero. Negándole todas las vías de escape. No había piedad en sus miradas, ni vacilación por su parte. Sin restricciones. Cada uno la veía como un enemigo. Algo que hay que eliminar. Destruido. Aquí no habría cuartel, ni se pediría ni se daría. ¿Era así como se sentía la muerte? No, Lilia no quería morir, no aquí, no así. Ella quería vivir. Solo ahora, en sus últimos momentos, se dio cuenta de ello. Berserker, mamá, Kiritsugu, alguien, cualquiera. Ayúdame.
Sálvame. Por favor. Haré cualquier cosa. Tienes una opción, y Jasviel von Einsbern. Caster le informó remilgadamente. Te lo sugiero sabiamente. Sus palabras parecieron finalmente reactivar a Rin, quien frenéticamente se apresuró a regresar a su lado. Caster, ¿qué estás haciendo? Ella argumentó, date prisa y acaba con ella antes, no lo haré. El rubio le gritó a su maestro. Es solo una niña, Rin. Realmente no. Lilia quiso decir, pero se mordió la lengua. No puedes hablar en serio. Ella es el enemigo. Esa es su decisión. No el mío. Lilia se atrevió a mirarlo a los ojos. Una elección. El ninja asintió lentamente. Puedes aliarte con nosotros, o morir aquí y ahora. Las palabras parecieron activar un interruptor en algún lugar de su mente. Un tic y el bastón debajo de su barbilla se afiló hasta convertirse en una punta. Ahora, elige. Su respuesta cambiaría la faz misma de la guerra del Santo Grial.